En locaciones de los estados de Puebla y Veracruz, tras 9 semanas de filmación, con escenas en las que llegaron a participar hasta 600 personas y 140 caballos, entre cañonazos y bayonetas, llegó a su fin el rodaje de 5 de mayo La Batalla, dirigida por Rafa Lara y producida por Francisco Gallástegui. Cinesecuencias estuvo en el fragor de la batalla de esta superproducción. Va el detrás de cámaras. El personaje principal de 5 de mayo es La Batalla. Es una película bélica de época. Son los franceses. Son invencibles. 5 de mayo cuenta la historia, arranca justo con la invasión, ¿no? Entonces, desde el primer minuto, igual fiel a mi estilo, te atrapa porque lo primero que estás viendo es que el país está siendo invadido. Es invadido por 3 potencias, Francia, Inglaterra y España, que venían reclamando la moratoria de pagos que declara Juárez porque el país estaba en quiebra. Venía de una guerra intestina muy larga, ¿no? Finalmente da como vencedor a los liberales. Y entonces, bueno, impulsados precisamente por esos conservadores que quieren venganza y que quieren imponer una monarquía francesa, ¿no? Hay toda una serie de juegos políticos para venir a México con el pretexto de reclamar la deuda, en realidad instaurar una monarquía. El verdadero objetivo de Napoleón III no era México. México era solamente un paso que para él no representaba ningún tipo de obstáculo, que era simplemente un paso necesario para llegar a reforzar al ejército confederado del sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, que estaba ocurriendo en ese mismo año. Entonces Estados Unidos se hubiera dividido en 2 naciones y Francia se iba a quedar con una parte intermedia. Y obviamente que se iba a anexar al imperio mexicano, al imperio francés instaurado en México. Y esto te habla mucho de la importancia de lo que estamos contando, porque la batalla del 5 de mayo no solo cambió la historia de México, cambió la historia del mundo. ¡Soldado! ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos! Bueno, el gobierno de Puebla, en el marco del 150 aniversario de la batalla de Puebla, bueno, pues tiene una serie de festejos, tiene una serie de recursos destinados para dichos festejos, y dentro de esos festejos existe el planteamiento, ¿no? Un poco vago al principio, de hagamos una película para conmemorar la batalla. ¿Vamos a posiciones? ¡Acción! Vienen a cobrarse a la mala. Ahí. Ahora estamos listos para resistir. Ahí estoy en el lobby. Debemos desartillar Veracruz. Que lleven la tropa, la caballería, los pertrechos en Chachicomula. Y que le lleven al general Porfirio Díaz. Son nuestros mejores hombres. ¿Qué pasa, hermano? ¿Fui claro? Hay más malas noticias. Es tu esposa. Rafaela volvió ayer de una pulmonía. Lo siento mucho, hermano. Pero llévalo. O sea, ¿sabes? No quería una película clásica, no quería una película que de repente fuese como demasiado respetuosa respecto de ahí está la historia, ahí están los héroes. Mi nombre es Kuno Becker y yo hago el personaje de Ignacio Zaragoza. ¡Prépare! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Firmes! Muy mal, señores. Muy mal. No parecen militares. Si no quieren ser militares, retírense de aquí. La visión del guión, la perspectiva sobre este personaje es original y es singular porque tratamos de hacerlo un poco más humano, un poco menos pues acartonado, simplemente como un personaje histórico, sino como una persona que dudaba de pronto y era una estratega con dudas y con inseguridades, ¿no? Aparte de ser un héroe de guerra, obviamente. Creo que los héroes de alguna manera están medianamente ya contados, entonces entendí que el principal peligro de una película como 5 de mayo es que la gente ya conoce el final, no lo puedo cambiar, la gente ya sabe que ganaron los mexicanos, entonces había que darle algo más de lo que encuentran normalmente los libros de historia,
Entonces, bueno, partí de dos cosas. Uno, hablar de los héroes anónimos. Los héroes conocidos son eso, conocidos están ahí, Zaragoza, Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Me parecía que había que hablar también del mexicano de a pie, del mexicano que fue llevado a la batalla, muchos de ellos incluso muy probablemente en contra de su voluntad, pero les tocaba defender al país de una invasión. Hola, mi nombre es Cristian Vázquez y mi personaje es Juan Osorno. Juan Osorno era un soldado que pertenecía al ejército mexicano, pero que en principio era un soldado más improvisado. Es de padre chinaco y él era hacía más bien charrería y demás. Pues él llegó por circunstancias como que ajenas a él o en este caso por gusto propio, vaya. Y pues este es un poco el resultado de... El día de hoy y toda la película es Teniente Fauvé, que es el... pues... es como el antagonista de Juan Osorno y es el teniente, digamos, el brazo derecho de Lorenzés, entonces es el que manda todas las batallas y todo, y es pues el malo de la película. El sargento Bachí es un sargento idealista que está al mando del teniente Fauvé. Es de los soldados que llegan a México pensando que van a liberar un pueblo oprimido y es un personaje que llega a cuestionar hasta dónde se limita el sentido del honor y el deber con respecto al sentido militar. ¿Podrías ir pollo bajito, agachado y no te veo? Me llamo Antonio Merlano y hago el papel de Miguel Zaragoza. Miguel Zaragoza era el hermano del general Ignacio Zaragoza. Miguel era un teniente que ayudó a su hermano a conducir a los ejércitos a ganar la batalla de Puebla. Es un reto grande para mí como actor. Es mi tercera película, además en México, pero sobre todo en esta sentí como una responsabilidad muy grande porque es representar a un mexicano en una historia épica del país y entonces la gente puede decir, ¿por qué un colombiano haciendo de mexicano? Pero fue un reto que asumí y que empecé a trabajar con 4 meses de anterioridad. Tuve un gran respaldo de parte de Cuno, quien hace de mi hermano en la película. Él me guió muchísimo en cómo hacer la entonación perfecta. Y también creo que se me da un poco debido a que yo he trabajado toda mi vida, toda mi carrera estaba ligada con México de alguna u otra forma. A mí siempre me ha gustado hacer castings muy exhaustivos para encontrar el mejor actor para cada papel. Muchas veces tienen estos un nombre y una trayectoria reconocida, muchas veces no. Esta película tiene una mezcla de ambos, lo cual creo que le va a dar mucha frescura, porque me parece que uno comienza a dirigir la actuación desde la elección del casting. Ahí creo que reside gran parte del éxito, del fracaso de una película. Corte.